¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y las 9 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 44% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, esperamos mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 4 de julio. Empecemos con la Copa África de Naciones Sub-23. El encuentro de Egipto versus Guinea. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Egipto de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es que viene bien, aún no conoce la derrota. Y Guinea de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Guinea también viene jugando bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Egipto como local. Y Egipto como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega muy bien como local. Y Guinea como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Guinea juega irregular como visitante. Y estas es las semifinales, así que no hay una tabla de posiciones. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Egipto. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Marruecos versus Mali. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Marruecos de los últimos 5 encuentros, Marruecos tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Mali de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Mali juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Mali y un empate, es decir que Mali es el favorito. Veamos cómo le va a Marruecos como local. Y Marruecos como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Marruecos juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y Mali como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Mali no juega nada bien como visitante. Y esta es la segunda semifinal. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina, el encuentro de Lanús versus Vélez Sarsfield. Veamos si bajas. Lanús tiene una baja y Vélez Sarsfield tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Lanús de los últimos 5 encuentros, Lanús tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Lanús juega bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Vélez Sarsfield no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Vélez, segunda victoria para Vélez, tercera victoria para Vélez y una victoria para Lanús, es decir que Vélez Sarsfield es el favorito. Veamos cómo le va a Lanús como local. Y Lanús como local tiene 5 victorias de 5, sale fuerte jugando como local. Y Vélez Sarsfield como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que Vélez Sarsfield juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Lanús está en la posición 4 con 40 puntos. Y Vélez Sarsfield está en la posición 25 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Lanús y un 15% a que gana Vélez Sarsfield. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa do Brasil o la Copa de Brasil, el encuentro de Bahía versus Grêmio. Estamos en la zona de cuartos de final. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Bahía de los últimos 5 encuentros, Bahía tiene 2 derrotas,
2 empates, una victoria, así que Bahía no juega nada bien. Y Gremio, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, una derrota, así que Gremio viene bien. 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Gremio, un empate, segundo empate, una victoria para Bahía y segunda victoria para Gremio, es decir que Gremio es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Bahía como local. Y Bahía como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Bahía juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Gremio como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Gremio juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Bahía y un 39% a que gana Gremio. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo empatan, es decir que el primer tiempo terminan empatados. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Chile. El encuentro de Colo Colo versus La Calera, Unión Calera, que sería. Veamos qué bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Colo Colo, de los últimos 5 encuentros, Colo Colo tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Colo Colo no juega nada bien. Y la Unión Calera, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 empates, 2 derrotas, son una victoria, así que la Unión Calera tampoco juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Unión Calera, una victoria para Colo Colo, segundo empate y tercer empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Colo Colo como local. Y Colo Colo como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 2 empates, así que Colo Colo juega irregular como local. Y la Unión Calera como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que la Unión Calera juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Colo Colo y un 19% a que gana Unión Calera. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no marcan, ambos equipos no anotan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la MLS Estados Unidos, o la Major League Soccer. El encuentro entre Los Ángeles Galaxy versus Los Ángeles FC. Veamos si hay bajas. Los Ángeles Galaxy tienen 3 bajas y Los Ángeles FC también tienen 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Los Ángeles Galaxy, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 empates, una derrota, es decir que Los Ángeles Galaxy no vienen bien, aún no conoce la victoria. Y Los Ángeles FC, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Los Ángeles FC tampoco juegan nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Los Ángeles Galaxy, una victoria para Los Ángeles FC, segunda victoria para Los Ángeles FC, tercera victoria para Los Ángeles FC y cuarta victoria para Los Ángeles FC, así que Los Ángeles FC es el favorito. Veamos cómo le va a Los Ángeles Galaxy como local. Y Los Ángeles Galaxy como local tienen 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que juega irregular. Y Los Ángeles FC como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Los Ángeles FC no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Los Ángeles FC está en la posición 2 con 32 puntos. Y Los Ángeles Galaxy está en la posición 13 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Los Ángeles Galaxy y un 42% a que gana Los Ángeles FC. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Oro. El encuentro entre Canadá versus Cuba. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Canadá, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 empates, una derrota, 2 victorias, es decir que Canadá juega irregular. Y Cuba, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que Cuba no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio.
enfrentamientos entre ellos, una victoria para Canadá, segunda victoria para Canadá, tercera victoria para Canadá, cuarta y quinta victoria para Canadá, así que Canadá es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Canadá como local, y Canadá como local tiene 3 victorias, un empate, perdón, 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Canadá no juega nada bien como local, y Cuba como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate, así que Cuba tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Canadá está en la posición 3 con 2 puntos y Cuba está en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 86% a que gana Canadá y un 14% a que gana Cuba. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Canadá y como mínimo se marcarán 4 goles. Una apuesta doble local y 4 más. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Copa Libertadores Sub-20. A la Copa Libertadores Sub-20, el encuentro entre Peñarol versus Alianza Lima. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Peñarol de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Así que Peñarol viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Alianza Lima tiene un empate, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Peñarol jugando como local, y Peñarol como local tiene 3 victorias, una derrota, así que juega bien como local. Y Alianza Lima no tiene datos porque es la primera vez que está participando, ¿no?, en esta categoría. Nos vamos a cómo les va en su grupo, y en su grupo Peñarol está en la posición 1 con 3 puntos. Y Alianza Lima en la posición 2 con 1 punto. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que caña Peñarol y se marcarán de 2 a 4 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 4 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.